Señor, en este día nos presentamos delante de tu presencia para rogarte por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y haga lo que tenga que hacer y que cumpla su propósito en cada uno de aquellos que oigan este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra caiga en buena tierra para producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y gracias, Señor, por permitirnos compartir tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Bueno, este día queremos iniciar, deseo iniciar con gratitud al Señor por su bondad, por su misericordia y porque cada día podemos tener la oportunidad de aprender más de sus caminos preciosos. Este día nuestro tema será todos purificados por la fe. Cuando digo todos, me refiero tanto a judíos como a gentiles. La palabra de Dios fue dada a los judíos, al pueblo de Dios, y a través de ellos y de Jesucristo, nuestro Señor, llegó a nosotros. Tenemos algo muy precioso plasmado en las Escrituras a través del Sermón del Monte. Deseo compartir con ustedes dos sanidades específicamente contadas por Mateo después de que el Señor Jesús descendió del monte, después de las bienaventuranzas. Sabemos que el sermón del monte, que fue realizado en un monte en Galilea, Mateo nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos, y entonces ahí él comenzó a enseñarles. Ese sermón va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Entonces las dos sanidades que veremos y que nos darán lecciones importantes están en el capítulo número 8. Lucas, él nos dice en su capítulo número 6 y verso 17, hablando del sermón, él da un detalle ahí muy interesante que para algunos puede parecer una contradicción, pero no tiene absolutamente nada, sino como siempre la Escritura lo que hace es darnos mayor entendimiento. Dice en el capítulo 6, verso 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Todos estos tipos de personas y de estos lugares estaban presentes en el Sermón del Monte, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces Lucas nos habla sobre un llano y Mateo nos habla sobre un monte. Sin embargo, lo que sucede es que el Señor se subió al monte para ser visto. No hay duda que ese llano estaba al pie del monte, donde se sentó toda la multitud para oír su mensaje. Entonces ahí surge el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Y a menudo muchos comparan este mensaje, este sermón, lo comparan y se contrasta con el monte Horeb, que es el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley de Dios. En ese monte Horeb, el Señor descendió con fuego, con gloria. Ahí en ese monte en la noche había frío, el día era un calor terrible, era un lugar yermo, estéril, podríamos decir así, casi inaccesible.
y situado en el desierto, donde, según las escrituras, estaba lleno de serpientes ardientes. Y Dios aparece allí en ese monte en ese monte Horeb, con truenos y relámpagos. Y el pueblo del Señor el pueblo de Israel, después de haber oído y visto esa manifestación, se llenaron de miedo, fueron vencidos por el miedo de oír o continuar oyendo la voz de Dios y viendo aquel fuego que según ellos los podía matar. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 18 y verso número 15, Moisés, como ya sabemos, el libro de Deuteronomio es dado en las llanuras de Moab, antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Y lo que Moisés está haciendo es repitiendo la ley, pero también recordándoles muchas cosas importantes. Y entonces aquí Moisés les dice en el capítulo 18, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, o sea, alguien que traería la palabra de Dios, o que hay una gran diferencia, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. El consejo y la palabra que está dando aquí el profeta Moisés desde aquellos días era que aquel profeta que el Señor Dios habría de levantar, su palabra tendría que ser oída. No únicamente oída en el sentido natural del sonido, sino atendida es el sentido. Y dice en el verso 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, lo que os habían pedido ya lo sabemos, no queremos oír más esa voz y ver ese fuego, sube tú y enséñanos tú. Entonces dice, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová, escuchen, me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. ¿Está bien? No quieren ver el fuego, tienen miedo de mi voz poderosa, entonces vamos a cambiar un poco mi presentación. Y dice entonces aquí el verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice el Señor a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, el propio Moisés les revela desde aquellos días, 1500 años antes de Jesucristo aproximadamente, que el profeta, el verdadero Mesías de Israel, el único, vendría con la palabra de los cielos. ¿Pero quién sería ese Mesías? Bueno, el propio Señor. Por eso es que el monte de las bienaventuranzas también es una manifestación, digámoslo así, misericordiosa de lo que Dios hizo con su pueblo mucho tiempo después, o sea, 1500 años de ley, de mandamientos, y que ellos no pudieron cumplirlos, ni nadie puede cumplir los mandamientos humanamente hablando, carnalmente hablando. Esos solo los cumplimos a través de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios que Él envía para nosotros, y de su gracia que vino a través de Jesucristo. Entonces, en este monte de las bienaventuranzas no fue en el Sinaí, no fue allá en el desierto, sino fue en Galilea y adentro del territorio de Israel. Había un llano cubierto de grama y la situación ahí era acogedora, mucho mejor que en el monte Sinaí. Y Dios aparece en persona, no con fuego, no con truenos, sino a través de la persona de su Hijo. Él aparece allí con la gracia y la verdad en sus labios, tanto que dice aquí la Escritura, cuando termina su sermón, dice en el verso 28 del capítulo 7 de Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas
se habían sentado en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, habían adoptado las enseñanzas de Moisés, pero aquí el Señor está sentado en el monte. Imagínense qué comparación. El Dios de los cielos revelado, el Emmanuel, Dios con nosotros, estaba ahí con la gracia de los cielos. Bien dice la Escritura en Hechos capítulo número 3 y versículo número 20, el apóstol Pedro está hablando aquí, dice, y él envía a Jesucristo, hablando del Padre, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, 1500 años antes de Jesús, digamos, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. O sea, ustedes notan aquí que el apóstol Pedro está afirmando que esa palabra se estaba cumpliendo a través de Jesucristo. Como dice, levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, dice, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese fue el mensaje del apóstol Pedro a sus coterráneos, a sus paisanos. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, en su capítulo número 1, ahí dice, verso número 16, porque de su plenitud, la plenitud de Cristo, tomamos todos, judíos y gentiles, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando vamos al libro de Mateo, encontramos exactamente que es Dios en carne, Emmanuel, en medio de ellos, predicándoles el mensaje de las bienaventuranzas. Es Dios mismo dándoles ahora con la gracia, con la misericordia, con la misma verdad, el mismo Dios que dio las leyes en el monte Oreb, en el monte Sinaí, es el mismo Dios que está ahora aquí, solo que con la gracia y la verdad, dando el entendimiento correcto de cada una de aquellas leyes y la gracia para poder cumplirlos. ¿Cómo? A través de la vida de Jesucristo dentro de nosotros, porque cada ser humano no es capaz de cumplir los mandamientos, porque somos carne y inútiles en relación a eso. Pero con la gracia de Cristo, con la presencia de Dios en nuestras vidas, eso sí es posible. Entonces, cuando el Señor termina, se inicia prácticamente una revelación muy preciosa. Yo solo voy a tratar aquí de dos sanidades. La sanidad del leproso. Un leproso que era un leproso judío. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo sabe que ese leproso era judío? Bueno, las propias escrituras lo dicen en Marcos capítulo número 1. Luego aquí está hablando, este es el pasaje paralelo de Mateo 8 del 1 al 4. Y aquí en Marcos capítulo 1, verso 40, dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme.
Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. No era un gentil, era un judío. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. O sea, él sabía lo que se tenía que hacer según la ley de Moisés para la revelación, para mostrar que el leproso había sido limpiado. Tenía que ofrecer un sacrificio, pero tenía que presentarse al sacerdote. Esto Jesús lo hizo para mostrarles a ellos, a los sacerdotes, que él había venido a cumplir la ley y que estaba honrando también lo que él mismo había establecido desde el principio. Pero lamentablemente este leproso cometió un grave error. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces sabemos que este judío este leproso era un judío. Ahora, es muy interesante, por no decirlo así, revelador, que inmediatamente después, registrado aquí en el Evangelio de Mateo, la sanidad que se presenta es la sanidad de un judío leproso. Bueno, en un sentido moral, la lepra representa la impureza que produce el pecado. La lepra, en el sentido moral, es el pecado en el corazón humano. Y la única manera de eliminar la lepra del corazón humano, el pecado, es por el poder de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y este judío leproso creyó con todo su corazón que el poder de Dios estaba ahí disponible en la persona de Jesucristo para él ser completamente libre de su lepra. No sabemos cuánto tiempo él había vivido leproso, pero lo que sí es verdad es que la oportunidad le había llegado y el Señor ya estaba en medio de ellos a través de su Hijo. Era Dios mismo hecho carne el que estaba ahí para libertar a su pueblo. Sin embargo, lo que aquí nos muestra es que el pueblo de Dios primero tenía que reconocer su condición. Es algo que generalmente no lo hicieron. O sea, la mayoría no estuvo dispuesto a reconocer que el pecado estaba moralmente destruyendo sus almas. Ellos solamente vieron el aspecto religioso de sus vidas y cómo ellos se esforzaban en cumplir los mandamientos y cómo ellos trataban de vivir de una forma justa. Y no hay duda que sí lo hacían, porque el propio apóstol Pablo, siendo un judío, él da testimonio y dice: y yo sé que ellos tienen celo de Dios. O sea, no hay duda que en sus corazones estaba eso, pero no estaban entendiendo que la provisión de Dios que había sido enviada para librarlos y que ellos pudieran cumplir esos mandamientos estaba en la persona de Jesucristo. Entonces, este leproso, al acercarse al Señor, y como dice Marcos, él se arrodilló, lo adoró, reconoció en él no solo poder, sino también autoridad. Y eso era exactamente lo que Dios estaba esperando de su pueblo, que pudieran ver en Jesús la manifestación de sí mismo ahí en medio de ellos, porque él quería curarlos de su lepra, quería curarlos de su maldad, del pecado que había en el corazón, porque las leyes lo único que hacían, la ley era señalarlos como pecadores para que ellos corrieran a aquel que los podía librar de su condición de pecadores. Y eso fue exactamente lo que este leproso nos reveló. Bien dice la Escritura en Hechos capítulo número 15 y versículo número 9. Y ninguna diferencia, hablando otra vez aquí Pedro, dice en el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:
Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora vamos a hablar de los gentiles de aquí a unos minutos, pero Pedro está aquí mostrando que no había diferencia entre judío y gentil en relación a la inmundicia del pecado, aunque los unos fueran religiosos y los otros fueran unos paganos. Dice aquí, y Dios que conoce los corazones, eso es clave. Dios que conoce los corazones. Solo Él puede saber si realmente en nosotros hay honestidad, sinceridad. Y la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, el Espíritu del Señor fue derramado sobre judíos primero y gentiles después. ¿Para qué? Aquí dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, verso 9, purificando por la fe sus corazones. Entonces, es la fe que purifica los corazones. Por eso nuestro título es Todos purificados por la fe. Y aquí encontramos entonces que lo primero que tenía que suceder era la manifestación física a su pueblo físico para que ellos también lo vieran a Dios que estaba ahí, ¿verdad? Pero no lo podían ver si ellos no reconocían su condición, si no podían ver su necesidad y si no corrían a Él después de oír su palabra. Por eso es que estas sanidades se encuentran inmediatamente después registradas aquí en el Evangelio, en Mateo, después del sermón de las bienaventuranzas. Entonces, Él se arrodilla, reconoce primero, postrado, Él muestra ahí una total rendición. Esto es muy importante, una total rendición. En otras palabras, humildad en su corazón. Es lo que Dios esperaba de su pueblo. Y sí, hubieron muchos que se convirtieron con rendición total. Pedro, Juan, los padres de Juan, María Magdalena, tantas personas que se convirtieron verdaderamente judíos y que creyeron y que vieron en Jesús la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas que vieron su condición y sabían que el único que podía librarlos del pecado, de su lepra espiritual, era el Señor. Ellos se rindieron como este leproso. O sea, lo que este leproso está mostrando aquí era lo que Dios esperaba de su pueblo, porque era un leproso judío. Es difícil poder reconocer nuestro pecado. Yo estoy consciente que muchas personas, ¿cómo les es difícil reconocer que somos malos por naturaleza? Que tenemos una naturaleza pecaminosa y que si no permitimos que Dios entre a nuestra vida, no podremos ser libres de esa naturaleza. Entonces, la única manera de ser libre de esa lepra era por la disposición de Dios. Y Él vino a esta tierra, se reveló para manifestar su gracia y su verdad. Y dice que Jesús extendió la mano cuando el hombre le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, lo primero que hubo fue el reconocimiento de su necesidad. Él necesitaba ser curado de la lepra, ¿verdad? Reconocimiento del pecado. Y segundo, Él solicita la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Y la Escritura dice aquí que el Señor le dijo, quiero ser limpio. O sea, para eso vino el Señor, para libertarnos del pecado, para limpiarnos de toda maldad. Para eso apareció el Hijo de Dios. Bien dice la Escritura también en Isaías, capítulo 60, y en el versículo número 10, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor dijo, quiero, sé limpio. O sea, el Señor vino, el Señor cumplió su palabra con lo que le había dicho a Moisés. Profeta os levantaré en medio de vosotros. Ya no un profeta como Moisés, sino Dios mismo en medio de ellos. Él se reveló a ellos
con misericordia y con mucha piedad. Por eso es que Él extendió su mano y lo tocó. Nadie tocaba a un leproso, pero Dios sí está dispuesto. Él se hizo hombre, tomó nuestra posición, se hizo pecado por nosotros, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él lo tocó y inmediatamente la lepra desapareció. Dice aquí en el capítulo 61 de Isaías, y en el verso número 2, hablando del Señor siendo ungido por el Espíritu, en el versículo número 1 dice: Él me envió para predicar buenas nuevas a los abatidos. Para eso vino el Señor. Y Él lo mencionó exactamente cuando Él inicia su ministerio. Él estaba diciendo que esa palabra se estaba cumpliendo. Y en el verso número 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. Y hay un pasaje en Lucas capítulo número 2 y en su versículo 14 donde dice exactamente la misión. Fíjense de por qué el Hijo fue enviado. Dice ahí: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No está hablando de hombres de buena voluntad, está hablando de la buena voluntad de Dios para los hombres. Entonces este leproso judío está reconociendo su problema, está reconociendo su pecado. Y no hay duda que aquí representa a aquellos que vieron su necesidad, que vieron la urgencia que tenían de ser purificados del pecado y se arrodillaron y reconocieron en Jesús a Dios mismo, y Él los curó y los libró de su lepra. Bien dice el Señor: quiero ser limpio. Entonces aquí hay tres cosas que nos revela este judío leproso. Primero, una total rendición. Segundo, una solicitud de su buena voluntad. El Señor, crean, siempre estará disponible para aquellos que apelan o solicitan su misericordia a través de su buena voluntad. Y tercero, Él reconoció en Cristo la autoridad y el poder que había en Él de parte de Dios. Y eso es lo que el pueblo necesitaba ver, que ahí estaba la autoridad, ahí estaba la provisión que Dios les había enviado. Entonces, la lepra desapareció. Todo pecado va a desaparecer. La impureza del pecado puede ser expiada, quiere decir, puede ser limpiada por el perdón divino. Y el perdón divino nos fue dado a través de Jesucristo. El Hijo de Dios vino aquí para morir y para perdonarnos de nuestros pecados. Él es la expiación. Él es el Cordero de la Pascua. Cuando hay verdadero arrepentimiento en el hombre, Dios está dispuesto y Él extiende su mano y Él nos toca y Él nos limpia. Dios quiere tocarte, pero necesitas primero ver tu condición, ver tu necesidad para correr a Él. Como dice aquí en Primera de Juan, capítulo número 1 y verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y escuche, y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a limpiar la maldad de los judíos que se arrepientan. Hasta el día de hoy, como lo hizo desde el principio, esa oportunidad y esa provisión no se ha cerrado para ellos. Como dice la Escritura, no me avergüenzo en Romanos 1:16 del Evangelio, porque es poder de Dios para el judío primeramente y también para el griego. Entonces, cuando vemos eso precioso aquí mostrado, ahora veamos cómo después de esta sanidad encontramos otra sanidad que el Señor efectúa. Y es, como hemos dicho desde el principio, esto es revelador. Muestra cómo el plan de Dios ya estaba preparado. Él quería no solo salvar a los judíos primeramente, y también a los gentiles, a los griegos. Por eso es que encontramos aquí, después de esto, un registro de un centurión romano
que se acerca al Señor a través, según lo vemos en Lucas, a través de unos enviados, porque él ni siquiera personalmente estuvo con él. Y la verdad es que no lo necesitaba. Y esto es muy revelador. Nos va a mostrar cómo es que también Jesús no estuvo físicamente con los gentiles. Él estuvo físicamente con los judíos. Ese acto de haberlos tocado es porque él estuvo físicamente, pero no con los gentiles. Imagínense qué maravilla lo que aquí se revela. Pero dice aquí en el verso número 5, capítulo 8, verso 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era un soldado romano, ¿sí? un rango alto dentro del ejército, y él llegó rogándoles. Como ya sabemos, fue a través de unos mensajeros que él le fue a pedir que por favor llegara y curara a su criado que estaba gravemente enfermo. Él estaba paralítico, estaba sufriendo una enfermedad a este criado que había sido muy bueno y que estaba postrado en su cama. Y este hombre tenía un corazón tan sensible y amaba tanto a este hombre que él le pidió al Señor que lo curara. Bueno, aquí entonces vemos cómo inmediatamente después del Sermón del Monte, después de oír la palabra del Señor, Dios se revela a un judío leproso y lo cura. Y ahora estamos delante de un acto, de una cura, de una sanidad para un gentil, o sea, el siervo de un centurión romano. Y que sin duda también estaba con lepra. ¿Por qué? Porque era un hombre pecador. Él no tenía una lepra física, externa, pero el pecado estaba en su alma. Y él también necesitaba ser libre de esa lepra. Él no, otra vez, la lepra no estaba en su cuerpo. Sin embargo, todos los seres humanos hemos sido plagados con la maldición del pecado. Y este también se acercó al Señor. ¿Por qué? Porque él se acercó a él, porque él sabía que después de haber oído todo lo que habían contado de Jesús, que él era el único que podía curar a su siervo. Probablemente ya habían gastado con médicos, probablemente habían hecho muchas cosas para ayudarlo, pero todo iba de mal en peor. Entonces, según las Escrituras, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces este hombre llega con toda la rendición, le suplica, le encarece, le dice, entrando Jesús en Capernaum, después de haber dejado el monte, él se va para la ciudad de Capernaum y dice que llegó el centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ustedes pueden ver cómo es que Jesús no se negó al leproso judío y tampoco se negó al centurión romano. ¿Por qué? Porque él había venido a salvar primeramente a su pueblo y también a los gentiles. Pero él se manifestó físicamente a su pueblo y después a través de su cuerpo, sus apóstoles, el apóstol Pablo y nosotros que seguimos predicando a los gentiles para que creyeran y que ellos también fueran libres de la contaminación, de la impureza que produce el pecado. Entonces, su criado fue curado, ya sabemos eso. Él fue levantado y aquel hombre vio que realmente el poder y la autoridad de Dios estaban sobre la vida de Jesús. Entonces, aquí primero vemos, igual que el judío leproso, una total rendición. Él vino rogándole y envió mensajeros. Es más, él le dijo, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Imagínense qué impresionante. Bueno, él sabía que era un gentil y que un judío no iba a entrar a su casa. Pero si Jesús estaba dispuesto a entrar a su casa y está también dispuesto a entrar en la tuya.
si estás dispuesto a reconocer tu necesidad y a rendirte plenamente delante de su presencia. Entonces, primero, hay también en él rendición. No hay acepción de personas. Tanto judíos como gentiles necesitan actuar de la misma manera. Primero, reconocer su necesidad, que somos pecadores y que necesitamos rendirnos delante del único que tiene la autoridad y el poder para librarnos de nuestro pecado y hasta para curarnos de nuestras enfermedades. Y segundo, este romano era un gentil que también, al igual que el judío, solicitó su intervención y solicitó su buena voluntad. Porque cuando él va y le ruega, el Señor le dice, yo iré. ¿Por qué? Por ahí el Señor manifiesta, da a conocer también su buena voluntad. Este centurión solicitó al Señor de los cielos que interviniera con su divino poder, y el Señor no se negó a la necesidad de este gentil. Bien dice la Escritura en Juan 12, cuando estaba él hablando de que el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Dice que antes de eso los griegos querían hablar con Jesús, pero él les dijo, no, primero va a morir el grano y después toda esa cosecha de otros granos van a venir después de mi muerte. Y así pasó. Él no estuvo físicamente con los gentiles, pero todos los gentiles, muchos gentiles de todas las naciones se humillaron, reconocieron su necesidad, buscaron la buena voluntad de Dios y vieron en Jesús el Dios hecho carne, con toda la autoridad y con todo el poder para librarnos de nuestra condición. Entonces, aquí ambos, judíos y gentiles, con la misma situación de necesidad, fueron atendidos. ¿Por qué? Porque ambos aquí manifestaron humildad. Y es lo que el Señor espera de cada uno de los hombres en esta tierra, que tengan humildad, que vean su necesidad. Como dice en Hechos capítulo número 3 y verso 29, dice aquí 3:29, en Romanos 3:29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, dice. El apóstol Pablo, como un judío verdadero y como el apóstol de los gentiles, él se convirtió también, porque él era perseguidor de la iglesia, y pudo ver cómo un grupo de judíos se convirtieron a Cristo y fueron los que iniciaron la iglesia, ¿verdad? Y ahora la oportunidad también del Dios de Israel para los gentiles con el corazón humilde, reconociendo también su necesidad. Porque Dios es uno, no hay duda. Y Él justificará por la fe. Aquí está. Somos purificados todos por la fe. Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. No es a través única, o sea, los judíos necesitan continuar guardando los mandamientos, porque a ellos les fue dada la ley y necesitan seguir adelante. Pero los gentiles también necesitan creer en Jesucristo para ellos ser purificados también en sus corazones, como exactamente leímos en Hechos. Y dice, en 31, luego por la fe invalidamos la ley, ¿se dan cuenta? En ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley es confirmada por la fe. Y el justo, Habacuc 2:4 dice, y el justo por la fe vivirá. Y eso está en el Antiguo Testamento. Entonces se está confirmando la ley. Es más, Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, que Él no vino a abrogar o a anular la ley, sino Él vino a cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es rechazado Él como violador de la ley por los judíos de hoy y en sus días? Porque no lo entendieron, no lo comprendieron.
Él vino a los suyos, dice, y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que lo recibe llega a ser hijo de Dios, no por voluntad humana, no por voluntad de la carne, mas por voluntad de Dios, por la buena voluntad de Dios. Así es que este romano creyó que solo una palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su siervo. Y eso fue así. Reconoció la autoridad de la palabra de Jesús y él recibió ese milagro. Ni siquiera Jesús llegó a su casa, pero el siervo fue curado. Entonces la diferencia con con el centurión y el leproso, es que no hubo toque físico, ¿sí? No hubo toque físico, no había necesidad. Entonces aquí resumiendo, con el leproso Jesús tomó la iniciativa de tocarlo para identificarse con él y revelar que el misericordioso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, había venido lleno de misericordia por la condición de su pueblo para curarlo. Y todos los que reconocieron su necesidad y se acercaron a él fueron curados. Con el siervo del centurión fue suficiente la orden, es decir, la palabra, revelando que Jesús en su trato con los gentiles no fue necesaria su presencia física. Fue suficiente su palabra para sanarnos del pecado. Qué precioso es el Señor. Bien dice aquí en Juan capítulo 20 y verso 29, el Señor le dice aquí a Tomás, 28, 29, entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío, cuando lo tocó. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hay necesidad de ver ni de tocar al Señor. Si oímos su palabra, creyamos y seremos librados de la contaminación del pecado y también seremos curados por su preciosa palabra. Como dice también la Escritura, termino aquí con estos dos versículos, en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, hablando del misterio de la piedad, de la santidad, dice, Dios fue manifestado en carne, Emmanuel, Él vino aquí en medio de su pueblo, justificado en el Espíritu. Fue el Señor el que dio testimonio de quién era Él a través de su Espíritu. Fue por el Espíritu que Él hizo todas las maravillas. Visto de los ángeles, imagínense, ahí vamos a entender eso en este momento. Visto de los ángeles, ahí estaban todos los seres celestiales viendo lo que estaba sucediendo y su pueblo no respondía. Predicado a los gentiles, a su palabra llegó a los gentiles y estos creyeron. Y dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito el Señor. Y en Primera de Pedro, dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 6, dice, esto es un mensaje para los judíos que estaban dispersados, pero también se incluye a los gentiles. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Todos vamos a ser sometidos a prueba en relación a nuestra fe. Judíos y gentiles tenemos que creer por la fe y no por lo que nosotros somos capaces de hacer. El cual, aunque perecedero, el oro, por ejemplo, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, escuchen, ustedes gentiles, y también muchos judíos que nunca lo vieron, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, es la clave, aunque ahora no lo veáis, no tenemos por qué verlo físicamente, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, el Señor resume entonces esta cuestión aquí en Mateo capítulo número 8, y Él termina de esta forma después de haber curado al paralítico, o sea, al siervo del centurión. Y dice, al oír esto Jesús se maravilló después de lo que había hablado el centurión, y a los que le seguían les dijo, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y si realmente los gentiles respondieron mucho más que los judíos, pero al final los judíos también serán salvos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, hijos de ellos por la fe, y en el reino de los cielos. Y dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. O sea, si no creemos, no importa si somos judíos o gentiles, no hay salvación. Entonces, tanto los que son de su pueblo como los que no eran de su pueblo llegan a formar parte del pueblo de Dios a través de la fe. El Señor los bendiga y nos dé a cada uno de nosotros su bendición, y que también nosotros, como estos dos que fueron curados, podamos, o que experimentaron el poder de la sanidad de Jesús, podamos también nosotros tener esas tres cosas: reconocer nuestra necesidad, aceptar su buena voluntad y ver en Él la autoridad y el poder de los cielos. Señor, muchas gracias en este día por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por revelarte a nosotros de una forma nueva. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, y perdona los pecados de aquellos que se arrepientan, y líbralos, Señor, de la contaminación, y purifica también sus corazones por la fe y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.